Buenos días, estimados jóvenes, ¿cómo están? Por favor, me confirman si se escucha bien. Voy a empezar con la proyección del PPT de esta clase 11. Hola, buenos Buenos días, días. sí, profesora. Gracias, buenos días, ¿cómo están? A ver, en este momento ya voy a empezar con la proyección. Bien, muchachos, hoy vamos a desarrollar el capítulo 11 ya, ¿no? Imagínense qué rápido ha sido el transcurso de nuestras semanas de clase. Ya llegamos a la frase verbal. Hemos empezado en la semana 9 lo relacionado a la sintaxis, cuando iniciamos con frase nominal. ¿Recuerdan ustedes? Donde veíamos cuyo núcleo tenía que ser el nombre, el sustantivo, pronombre, y que esta frase nominal a su vez tenía varias funciones, cumplía varias funciones dentro y fuera de la oración. Entre esas funciones teníamos la de sujeto, objeto directo, indirecto, estaban los circunstanciales, el atributo, el vocativo, etcétera. Y yo les comentaba que cuando lleguemos a la semana 11, si recuerdan, van a poder entender mejor la función de objeto directo, indirecto, les decía, ya que eso está relacionado con los verbos transitivos, básicamente. Así que esta va a ser una oportunidad para afianzar mejor los conocimientos acerca de estas funciones y vamos a retomar entonces la información de la frase nominal. Hagamos una comparación, frase nominal y frase verbal. A ver, cuando hay frase, siempre tiene que haber un núcleo. Si no hay núcleo, no hay frase. Entonces, tanto frase verbal como frase nominal van a tener un núcleo. Voy a ver, presentarles aquí. Se podrá insertar. A ver, veamos. Sí, se puede insertar. Aquí vamos a ver un ejemplo bien sencillo. A ver, los alumnos. Hoy día estamos miércoles de 8 a 10, es el aula 71, ¿no? Los alumnos del aula 71 han repasado las clases de frase nominal. Frase nominal. Entonces ustedes aquí pueden observar primero la frase nominal, que es esto, ¿no? Esta es la primera frase que identificaríamos repasando lo que corresponde a la clase 9. Esta es la frase nominal. ¿Cómo se llama esta frase nominal? Vemos que hay un núcleo. Vemos que hay un núcleo y tiene su modificador, en este caso, indirecto, ¿no? Porque tenemos la frase preposicional. Entonces, esta frase nominal funcionaría como sujeto. Esa es una función. Y la estructura, la unidad sintáctica es la frase nominal. Ahí está. Solamente estamos recordando esta frase nominal por el hecho de tener modificador indirecto, se llamaría una frase nominal compleja, recuerdan ustedes. Además, sería simple porque tiene un solo núcleo. En fin, esa información la recuerdan. Y lo más importante, la función es de ser sujeto. Y todo lo que me queda después que he hallado el sujeto, todo lo restante es la frase verbal, muchachos. Esto se denomina frase verbal. ¿Y cuál es el núcleo de esta frase verbal? El núcleo que presenta es esto. Han repasado. Este de acá viene a ser el núcleo.
está conformada por dos verbos. Claro, en este caso, han es el verbo haber y luego repasado es el verbo principal, ¿no? Entonces tenemos por aquí, han repasado algo, las clases de frase nominal. Esto, ¿cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Esta frase verbal cuyo núcleo está acá de verdecito, ¿verdad? Esta frase verbal tiene una función y la función es la de ser predicado. Ahí vean ustedes la comparación de la frase nominal con la frase verbal, ¿no? Entonces tenemos la frase verbal que cumple la función de predicado. Y ahora vamos a señalar lo siguiente. Esta frase verbal tiene un complemento. Ese complemento es las clases de frase nominal. Han repasado algo. ¿Qué cosa han repasado? Las clases de frase nominal. Esta es una FN, ¿no es cierto? Cuyo núcleo es clases y luego viene el modificador indirecto. Pero cuando vemos dentro, esta frase nominal, lo vemos dentro del predicado, ¿cómo lo vamos a analizar? Muy sencillo. Vamos a decir que su función va a ser la de objeto, objeto directo, objeto directo. Entonces, en la frase verbal encontraremos objeto directo, indirecto, circunstanciales, etcétera, mientras que la frase nominal en función de sujeto, aquí tienes los modificadores, que es diferente, ¿no? Modificador directo que sería los y del aula 71 que sería el modificador indirecto. La frase nominal tiene modificadores directos o indirectos y la frase verbal tiene los complementos directos o también llamados indirectos. Ojo, complementos. A esos complementos también, en el caso del complemento directo, lo puedo llamar objeto directo. ¿Sí? Otro dato importante. A ver, la frase nominal, por lo que tiene en este caso el modificador indirecto, se llama compleja. ¿Y esta frase verbal cómo se llama? Esta frase verbal, cuando tiene un verbo que es no copulativo, porque repasar es un verbo no copulativo, recordemos que los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer. Esos verbos copulativos conectan al sujeto con el atributo, pero aquí no está presente. Entonces, este es un verbo predicativo. Todo lo que no sea copulativo se llama verbo predicativo. Esto entonces diremos, han repasado algo. Y vamos a señalar lo siguiente. Se va a llamar frase verbal predicativa. Esto es lo que quiero que recuerden. ¿Cuántas clases de frase verbales hay? Hay dos clases. Una es cuando el verbo no es copulativo, puede ser estudiar, caminar, nadar, saltar, jugar. Esos verbos, cuando son como núcleo de la frase verbal, toda la frase se denomina predicativa. Pero si tengo un verbo copulativo, con el mismo sujeto voy a trabajar. Los alumnos del aula 71 son estudiosos y disciplinados. Aquí, por ejemplo, si analizamos, vamos a ver lo siguiente. Este es nuestro sujeto, sigo con ello, no cambio en nada. Y todo lo que viene después es la frase verbal. Todo, todo. Y esta frase verbal ahora tiene algo de particular. ¿Qué cosa tiene? Tiene este verbo son, que es copulativo, este es el núcleo,
y además está acompañado obligatoria, necesariamente por un atributo. Si el verbo es copulativo, siempre tiene que tener un atributo, porque la función de un verbo copulativo es la de ser nexo, es la de conectar al sujeto con su cualidad. Entonces, ¿cuál es la cualidad? Estudioso y disciplinado. Por eso diremos, en este caso, este son es un verbo copulativo. Gracias a ello, la frase se llama frase verbal atributiva. Y estudiosos y disciplinados vendría a ser el complemento atributo. A ver, datos puntuales. La frase verbal funciona como predicado. Acá también es el predicado, ¿no es cierto? Son estudiosos y disciplinados, es el predicado. La frase verbal es de dos tipos. Una predicativa, cuando el verbo principal no es copulativo, y una frase verbal atributiva, cuando el verbo principal, el verbo en este caso hay uno solo, es el único, es un verbo copulativo, se llama atributiva. Eso es todo lo que tenemos que recordar en cuanto a la clasificación. Ahora, lo que vamos a estudiar detenidamente son los complementos que va a estar, ¿no? El directo, el indirecto, el circunstancial, etcétera. Y la clase se va a centrar también en el estudio del verbo, cómo reconozco un verbo transitivo, un verbo impersonal, un verbo regular, un verbo irregular, etcétera. Bien, entonces esta es la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy y acá les proyecto la estructura mejor organizada, ¿no? Con todas las características que ustedes tienen que identificar de una frase verbal. ¿Funciona como predicado? Sí, te lo he demostrado acá. Toda frase verbal funciona como predicado. ¿Qué más dice? ¿Tiene un núcleo? Sí. ¿Cuál es el núcleo? El verbo. También te lo he demostrado. Este es el núcleo, puede estar formado por dos verbos o tres verbos cuando es perífrasis. ¿Qué más dice? Va a haber complementos, claro, depende del verbo. Si el verbo es transitivo, tendrá complemento directo, indirecto, etc. Y hay dos clases de frase verbal. Atributiva, sigue este esquema, copulativo más atributo, y predicativa, que también, recordemos, es todo lo que no es copulativo y puede tener cualquiera de estos complementos. Este esquema ha sido explicado en esta diapositiva inicial, ¿no? Previa. Muy bien. Ahora que viene, vamos a ver ejemplos adicionales de la frase verbal. Aquí voy a resaltar a los núcleos. Son es un verbo copulativo. Estaba también. Parecía también. Y hemos sido. Ahí hay dos verbos. Cuando tengan dos o tres verbos, primero enfóquense en ubicar el verbo principal. El verbo principal aquí es sido. Sido es del verbo ser, solo que está en participio. Y todas cumplen. Para que sea, todo lo que está subrayado es la frase verbal atributiva. Y está cumpliendo el requisito porque hay verbo copulativo más un atributo. Y la frase verbal predicativa, como es el núcleo, es un verbo no copulativo. Conseguir es no copulativo. Fueron es el verbo ir. Y acá hay dos verbos. Estaba estudiando. ¿Quién es el principal? El verbo estudiar. Al verbo estudiar es que le voy a prestar atención, ya que estar es solamente un auxiliar.
Fue estafada. Fue estafada por alguien. Este es el núcleo, pero el verbo es estafar. Estafar, verbo principal, y fue el verbo auxiliar. Bien, de esta manera entonces identificamos para que ustedes puedan trabajar el siguiente ejercicio que les voy a proponer. Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, al respecto de esta. Bueno, solamente es cortito, ¿no? La clasificación y ese mismo ejercicio también va a ser para que clasifiquen. No hay nada de complejidad, pero si hubiese alguna duda, por favor me lo comentan, ¿sí? A ver, vamos a empezar acá. Ahí les proyecto. Por favor, identifiquen la clase de frase verbal. Un minuto para poder ver la solución general. Envíenme sus respuestas, chicos, por el chat, por favor, para poder corroborar cómo les va. Mientras yo voy a ir adecuando este espacio para poder hacer la solución. A ver, muchachos, en este caso, bueno, veo que no han enviado sus respuestas todavía, pero podemos trabajarlo juntos tal vez, o un minuto más espero para que puedan enviar. Mientras voy a ir resaltando el núcleo. Ya, a ver, muchachos.
Con esto podemos trabajar tranquilamente. Primero, Ana, sujeto, está organizando los archivos, todo eso es la frase verbal. Para yo poder clasificar, siempre me tengo que guiar por el núcleo. Y en ese núcleo, si encuentro dos verbos, le tengo que dar prioridad al principal, por supuesto. Cuando hay dos o más verbos, lo que sucede es lo siguiente. Se presenta una perífrasis verbal. ¿Y qué es eso? Una perífrasis es la unión de dos o más verbos que va a funcionar con una sola idea que tiene el rol de ser núcleo, un solo núcleo, a pesar que hay tres verbos, porque se mantiene una sola idea. En este caso, organizar los archivos, esa es la idea central. Y estar es un verbo auxiliar, no copulativo, ojo, porque si fuese copulativo tendría que venir un atributo. Entonces, está organizando es una perífrasis. ¿Y por qué menciono ello? Organizando no tiene la marca de persona, no tiene la marca amalgama que hemos visto en los verbos. Es por ello que necesita el verbo auxiliar. Estar es un verbo auxiliar. Acá sí está marcado el tiempo, la persona, el modo, el aspecto. Por ello, esto se llama frase verbal predicativa. Me estoy guiando del verbo organizar. Fuimos premiados por alguien. Está en la voz pasiva. ¿Quién? Fuimos premiados por quién? Por el director, por el jefe, por alguien. Fuimos premiados, perífrasis, premiar es el verbo principal, por eso es predicativa. Sus colegas almorzaron. El verbo almorzar es también un verbo predicativo. ¿No? Frase verbal predicativa. Benito está preocupado. Acá sí, preocupado es un adjetivo, estar copulativo, y eso significa que la frase es atributiva. Hemos entrenado, entrenar principal, predicativa. Parece es un verbo copulativo, por lo tanto, la frase es atributiva. Tenía que resolver, hay dos verbos, importa el principal, que es resolver los ejercicios, esa es la idea, predicativa. Y el último, creo que se me fue a la otra, acá, será copulativo, entonces es atributiva. Bien, muchachos, hasta aquí entonces la clasificación de la frase verbal. Compara con lo que han trabajado, comparen ustedes. Ahí está Carlos, muchas gracias. ¿Quién más respondió? Adriano. Felicitaciones, chicos, qué gusto me da. Muy bien, excelente. Así espero que ustedes también, los que no me enviaron su respuesta, pero comparen, si lo han hecho así, perfecto. Y si hay dudas, me preguntan. Ahora quiero que comprobemos lo que nosotros hemos estado estudiando así de manera general, ¿no? En la semana 7 de morfología les hablé de las, a ver, ¿qué les mencioné? De las clases de morfemas y les había dicho, hay morfemas flexivos simples y hay amalgama. A ver, comprobemos qué tanto estamos recordando, qué tanto hemos repasado, estudiado. Aquí les muestro la estructura de la frase, en este caso del verbo. El verbo tiene como base, como raíz, como lexema, salt, y luego hay una conjugación. Si no estuviese conjugado y digo saltar,
Tendría que separar ar y ahí ubicar lo que corresponde a la marca de un infinitivo, ¿no? Saltar, jugar, leer, estudiar. Entonces, hay dos formas. Hay una llamada forma verbal personal y otra forma verbal no personal. La que está aquí en imagen es personal porque se presenta el amalgama. ¿Qué era el amalgama? Un morfema que presentaba varias informaciones, ya sea relacionado al modo, al tiempo, al número, a la persona, al aspecto, ¿no? Entonces, el amalgama es eso, es presentar varias informaciones en un solo morfo. Al decir saltó, nos estamos refiriendo al tiempo pasado. Nos estamos refiriendo al número de tipo singular. Saltó alguien, ella, tercera persona. Saltó, ya terminó la acción. Es un aspecto perfectivo y el modo es indicativo. Ahora les explicaré cómo reconocer el modo, el aspecto con mayor detalle. Entonces vemos, toda vez que el verbo tenga conjugación, esté flexionado, van a hallar el amalgama. El verbo es una categoría variable, no se olviden, y su función es ser núcleo de la frase verbal. Expresa proceso, acción, estado, esa es su definición, ¿no? En cuanto a la parte semántica, en cuanto a la sintaxis y en cuanto a la morfología. Se está definiendo desde tres perspectivas al verbo. Lo que quiero que nos concentremos es en las formas no personales. Les presento un adelanto. Esas formas no personales, a los que se le llama también verboides, son el infinitivo. Correr, jugar, estudiar, bailar, desayunar, escribir, explicar. Terminación ar, er, ir está en infinitivo. Participio, ado, ido, cho, do y so. Ha dicho, cho. Ha participado, ado. Ha comido, ido. Ha impreso, so. Ha frito, do. Ahí están los participios. Y cuando se refiere al gerundio, es la terminación ando yendo, comiendo, cantando, leyendo. Estas tres formas no personales nos va a ser de mucha utilidad, de gran ayuda cuando veamos la perífrasis verbal, porque resulta que estos van a funcionar como el núcleo, ¿ya? Vamos a ver eso en breve cuando llegue a explicarles la perífrasis verbal. A ver, vamos acá. Quiero que nos concentremos en esta partecita, en las formas, ¿no? En las clases de formas verbales. Concentrémonos acá, ¿ya? Entonces tenemos por aquí lo siguiente, el modo. Empecemos con el modo. ¿El modo qué es? Todos los hablantes, frente a un hecho, a un suceso verbal, tenemos una cierta actitud, ¿no? El modo expresa la actitud del hablante frente a un suceso. Entonces podemos decir lo siguiente. Hay tres. Yo puedo asumir una acción, un hecho, como algo verdadero, como algo real. Por ejemplo, yo puedo decir, ustedes estudiarán en San Marcos. Ustedes ingresarán en el año 2023, en este año, a San Marcos. Cuando yo expreso esa oración, mi actitud, ustedes ingresarán, ustedes serán sanmarquinos, yo lo veo como algo real.
Desde mi óptica como hablante, eso es verdad, eso es objetivo. Pero si yo les dijese, ojalá que mis alumnos ingresen, tal vez ingresan, quizá ingresan, no hay certeza, ¿verdad? Cuando yo expreso una duda, un deseo o una acción con una posibilidad de que se pueda dar o no, a eso se le llama el modo subjuntivo. Contrastamos, a ver, el indicativo expresa la actitud del hablante de manera objetiva. Ustedes se preparan arduamente en el Centro Pre de San Marcos. Eso es verdad, ¿no? Arduamente. Ustedes repasan las clases dictadas. Eso es verdad, ¿no? Me dirán, no, profesora, yo no repaso. Pero yo como hablante estoy asumiendo que eso es verdad, que eso es real. Ese es el modo indicativo. En el subjuntivo no hay esa certeza, es algo irreal. Queda como un anhelo, un deseo, una duda, una posibilidad de que esa acción se dé, ¿no? Por ejemplo, quizá trabaje. No hay certeza de que pueda trabajar el sábado. Posiblemente viaje. Tampoco. Probablemente. Ojalá viaje. Ojalá. No hay certeza, queda como un deseo. Ojalá viaje. Esas son las formas de un subjuntivo. Y del imperativo es el que expresa mandato, orden. El imperativo ustedes lo pueden apreciar cuando es orden, por ejemplo, haga la tarea, responda las preguntas. Por favor, haga la tarea. Por favor, responda las preguntas. ¿No? Esa expresión por favor le da un sentido de cordialidad, de amabilidad, pero está dirigido para que el receptor haga algo. Muchachos, esto es concerniente al modo. ¿Listo? Ahora yo les voy a proponer un par de ejercicios para que ustedes lo practiquen mejor. Ya está. A ver, muchachos, ahora quiero que ustedes les voy a ayudar subrayando los verbos para que sea más rápido. Por favor, identifiquen los verbos de estas dos oraciones en qué modo se encuentran. Y eso sí, por favor, quisiera que me lo escriban por el chat, porque si no, no sabría cómo están entendiendo, ¿no? No puedo adivinar si está claro, si hay dudas para poder explicarles. Por favor, respectivamente, en uno y en dos.
Ya está, Paola, pero son dos verbos, a ver, respectivamente. Entiendo que ingresen y verán en ese orden, Paola. A ver, precísame. Uno, dos, o es de la oración uno. ¿Cómo lo entiendo, Paolita? A ver, los demás también, por favor, no pierdan la oportunidad de practicar. Ya. Uy, no se animan, chicos. Aquí, si encuentran una oración con dos verbos o tres verbos, obviamente que la pregunta sería respectivamente en qué modo se encuentran, ¿no? Para poder precisar, porque cada verbo está conjugado y por lo tanto hay un modo. Cuando ingresen, eso es una posibilidad. Si ustedes analizan este el sentido de este verbo, cuando ingresen, o sea, no hay certeza. Cuando ingresen a la universidad, está presentándose en el modo irreal. No hay certeza. Certeza será cuando digo verán. Ahí sí, verán que todo esfuerzo tiene recompensa. Por lo tanto, ingresen. Ojalá ingresen, le pueden añadir esa partícula ojalá como para ayudarse. Esto corresponde al modo subjuntivo. Cuando ingresen. Pero esto sí lo asumo como verdad. Mi actitud frente a este hecho verbal es asumirlo como real. Ustedes verán que todo esfuerzo tiene recompensa. Verán. Este es el modo indicativo. Y hay otro verbo. Todo esfuerzo tiene recompensa. Tiene el modo indicativo. ¿Sí, muchachos? Así es como tendremos que analizar, dependiendo la actitud del hablante, ¿no? Yo deseo. Esto me gustaría que me respondan porque de no ser así, a ver, ya, Adriano ya lo había hecho, qué bueno. A ver, subjuntivo y vaya subjuntivo. Me gusta que participen porque eso me permite a mí ayudarles si en caso hay duda. Ya, gracias Adriano por la respuesta. ¿Alguien más? No sé, noto como que, no sé, en las mañanas los miércoles solamente tengo con ustedes. Estoy confundiendo con el día jueves. No sé si en este grupo es donde siempre participan solo damas. Me da mucho gusto que ahora esté un caballero o una chica y me gustaría que todos participen. Muchachos, el verbo es una de las columnas vertebrales de la sintaxis, al igual que el sustantivo, ¿no? Porque de ahí sale todo. El verbo, ¿por qué? Porque es núcleo de la frase verbal. Y el sustantivo, ¿por qué? Porque es núcleo de la frase nominal y todo se trabaja en función de ello. Frase nominal, frase verbal. Por eso quiero que dominen este tema. El detalle con este verbo desear es que les va a llevar siempre a pensar lo siguiente. Si la teoría dice que el subjuntivo expresa deseo, esa es la actitud. Lo confunden con el verbo y es totalmente diferente. Cuando yo les digo, muchachos, yo deseo el bien para ustedes, eso es verdad, eso es cierto.
Deseo está expresado en el modo de la realidad. Es el indicativo. Que todo les vaya bien, eso es una posibilidad. Que les vaya bien, ojalá. Eso queda como un deseo. Por lo tanto, este es subjuntivo. Quise presentarlo porque muchas veces suelen confundir el verbo con la actitud y es diferente. Yo deseo, eso es verdad, eso no es irreal. El verbo, ahora la actitud es como en este caso, ¿no? Ojalá les vaya bien. Ya, eso es un deseo, eso es irreal, porque puede ser que no les vaya bien. No sé si me dejo entender, muchachos. Adriano, ¿se entiende esa figura del verbo Sí, desear? sí, profesor, sí se entendió. Perfecto, muy Gracias. bien. A ti, hijo, las gracias. A ti. Ahora veamos en cuanto al tiempo. Pues hay tres, ¿no? Presente, pasado, futuro. Leyó, leyó, pasado, resuelve, el alumno resuelve, presente, y publicará es el futuro. La persona, ahí hablamos de tres, primera, segunda, tercera, ¿no? Yo, tú, él o ella, yo trabajo, tú estudias, ella se prepara. Puedo eso mismo pluralizarlo y ahí ya tenemos el número singular o el plural. Asistí, singular. Asistimos, plural. Estoy en la presentación, singular. Estaremos, plural. Bien. Ahora, con estos no va a haber problemas, es lo más elemental que tenemos. Lo que podría llevarnos a cierta confusión sería cuando se refiere al aspecto. ¿Qué implica el aspecto? Nos expresa si la acción ha terminado o está en desarrollo o se va a realizar más adelante. Perfectivo es una acción ya acabada, ya concluida. Imperfectivo que está en proceso, en desarrollo, pero todavía no se da. Entonces veamos. En el perfectivo, Elías alquiló una casa. Ya acabó, terminó. Hemos ahorrado. Ya acabó. Diseñaron un edificio. Ya terminó esa acción. En cambio, si decimos ella vende, ella estudiaba, ella entrevistará, todavía no ha concluido. Posiblemente este verbo estudiaba les llame la atención, porque estudiaba es un pasado. Y como un pasado no ha terminado, no, hay pasados que nunca terminan. Y me gusta explicarlo con un ejemplo de repente muy, a ver cómo llamarlo, muy sencillo, sí, de la vida real, pero que ustedes me darán la razón después de escuchar lo siguiente. Cuando una pareja de enamorados termina la relación, vamos a poner una historia, ¿ya? Para que sea mucho más entendible. Juanito y María han terminado. Es los enamoraditos del colegio. Han terminado. Ingresaron a la se prepararon. Bueno, la relación ya terminó. María ingresó, Juanito no ingresó. ¿A qué va esta historia? Pasa un tiempo, ya María ya se graduó, es ingeniera, Pepito todavía está en el primer ciclo. ¿Cuánto se ha demorado Pepito? El primer ciclo de la universidad, ya María profesional, está estudiando su posgrado,
se encuentran, ¿no? Después de tiempo uno ve a al amor de su vida, no sé, entre comillas, pero le dice lo siguiente, Pepito, mira María, vamos a escribir su historia ya, primero para que quede y no se olviden nunca. Le dice, mira María, yo te amaba, le dice. Yo te amaba y no me hiciste caso. Ya, ahí está la historia. Y sí, yo también te quería, le dice, pero tenía que dar prioridad a mis estudios. Ahí está parte del diálogo. Yo te amaba, yo te quería. La pregunta para ustedes es, ¿Pepito sigue amando a María y María sigue queriendo a Pepito con esta terminación? ¿Sí o no? ¿O ya no hay nada? ¿O ya terminó ese sentimiento? A ver, muchachos, opiniones, por favor. ¿Qué entienden ustedes cuando una persona ya no hay nada? Ya Fiorella dice, ya acabó, finish. Sebastián, ¿ya no hay nada? ¿O todavía hay algo? Donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen. Dicen. Pero vamos, pues muchachos, yo creando la historia de María y Pepito, Juanito, creo que dije. ¿Qué dicen? ¿Ha terminado ya o no? ¿Todavía hay algo? Ah, ya, mira, qué interesante. Aún hay algo. Cole, hay algo. Pues sí, muchachos. Al decir yo te amaba, hay algo todavía, ese corazoncito late. ¿Por qué? Cuando ya terminó, cuando ya no hay nada, te dice esto, yo te amé. Esa es finish, acabó, terminó, ya no queda nada. Yo te amé. Yo te quise, pero ya fuiste, pues, ¿no? Yo te quise. Esas expresiones parecen tan sencillas, pero tienen un gran contenido. Cuando decimos yo te amaba, es que la acción no ha terminado, no ha finalizado en realidad. Así que a este grupo que termina en aba y termina en ia, se le denomina aspecto imperfectivo. Profesora, pero es el pasado. Sí, es un pasado, pero que se puede seguir dando. ¿Sí o no? Ah, entonces ya tienes para tu libro. Si ya terminó algo, tú vas a decir, te amé, te quise. Ajá. Cuando utilizas aba, ia, es que todavía hay algo, ¿no? Eso es lo que quería transmitirles. Este es el aspecto perfectivo. Muchachos, ¿qué tal les parece? ¿Está entendible? Perfectivo ya finalizó, ya no hay nada. Imperfectivo todavía está en desarrollo. Un pasado se puede seguir dando. Así es como ustedes van a trabajar, analizar, ¿no? Cuando se les presente casos con estas terminaciones. Es por ello que aquí aparece lo siguiente, ¿no? En el imperfectivo está la terminación aba, pero también está la terminación ia. Por eso he escrito el ejemplo. ¿Ok? Por favor, quiero que ustedes respondan en qué modo está y en qué aspecto el verbo de cada oración. Miss, ¿podría volver a la diapositiva 10? 10. Claro, hija, ahí está. Gracias, Miss. De nada, hijita.
Ahora sí. Miss, ¿podría poner la diapositiva 4, por favor? Claro. Ahí está. Y la de ejercicios, la número 5, porque creo que solo la tomé cuando estaba subrayado. Gracias, profesor. Profesora, la diapositiva 6, por favor. Miss, ¿podría poner la Gracias. diapositiva 3, por favor? ¿Qué número, hijo? Discúlpame, no escuché bien. La diapositiva 3, Miss, por favor. 3, ya, claro. Gracias, Miss. Listo, de nada, hijo. Muy bien, ahora sí. Bien, muchachos, a ver, ahora sí, comparen sus respuestas. César trabajó, es que ya finalizó, por eso se llama. Es una, bueno, si me piden aspecto sería el perfectivo, pero como me piden el modo, esto es real. César trabajó, es verdad. La actitud del hablante frente a este hecho es asumirlo como real. Por eso es indicativo. Tal vez esta locución adverbial expresa duda, lo que refuerza entonces la conjugación de este verbo. Vayamos. Y esto se llama subjuntivo. Ordenamos a Gustavo, completa. Gustavo, coma, la coma dice mucho. Si no estuviera la coma, ¿no?
Gustavo completa el informe, sería el indicativo. Miren cómo una coma puede cambiar completamente el sentido. Esto es imperativo. Probablemente, no hay certeza, ¿no? Entonces es subjuntivo. Vi anoche, eso es real. Eso es Indicativo. indicativo. Muy bien, gracias. Ahora, el aspecto se refiere si ya terminó o no. Fácil por el verbo. Ofreció, ya acabó. ¿No? Finalizó, eso es perfectivo. Pero ustedes, ayúdenme, ¿qué será aquí? Efectivo. Perfectivo. Contaban. ¿Qué será? Imperfectivo. Porque tiene la terminación aba. Vaya, sí. Imperfectivo. Claro. A ver ahí. Sentía. Perfectivo. A ver, escuché tivo, pero ¿cómo es? ¿Per o Ah. imper? Perfectivo. Perfectivo. O. La terminación ia. Miren el ejemplo. Ahí, ¿dónde estaba el ejemplo que les mencioné? Quería. Terminación ia. Sentía. ¿Cómo será para que ya uno señale que terminó? Emilio se Sintió. sintió. Ah, ahí ya pasó, ya terminó. Entonces se sentía, puede seguir sintiéndose abrumado. Es imperfecto. Acabaremos el próximo año. Es que todavía no se da la acción, ¿no? No terminado, mejor dicho. Sigue en desarrollo, por lo tanto es imperfectivo. Listo, muchachos. Con esto ya podemos decir que se ha concluido todo lo relacionado a la amalgama. Bien, ahora sí, vamos a pasar. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Ya está, gracias. Ahora veamos. Miss, ¿podría ponerlo para tomar una captura, por favor? Sí, Gracias, Miss. de nada, hijo. Ahora veamos las clases del verbo. Los verbos copulativos son los que van a unir al sujeto con su atributo. Les dije eso, ¿verdad? Esos verbos más usados son ser, estar y parecer. Si no está con el atributo, es que no es copulativo. Se los voy a demostrar de la siguiente manera. Por ejemplo, si digo Juan será el entrenador del equipo y Juan será convocado por el coordinador. Muchachos, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ven? Juan será el entrenador del equipo y será convocado. ¿Hay una diferencia? Claro que sí. Aquí será es un verbo copulativo.
Y el entrenador del equipo es el atributo. Mira, qué importante es eso, ¿ah? Este sí es copulativo. Y el entrenador del equipo, el atributo. Ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esto? Juan será convocado. Aquí se trata de una perífrasis. Será convocado por alguien. Convocar es el principal y será es el verbo auxiliar, lo que demuestra que no se trata de un copulativo. Por eso es que no hay atributo. Lo que tenemos aquí es el complemento agente. De esta manera demostramos que todo ello, ya, primero será es un verbo auxiliar, convocado es el verbo principal y como no hay atributo obviamente, porque no hay copulativo, por el coordinador es el agente. Sí, muchachos, aunque ustedes vean el verbo ser, estar, si no tiene atributo, pues no va a ser copulativo. Eso quede bien clarito. Listo. Volvamos acá. En todo lo demás sí se cumple, ¿no? Todos están como copulativo. Los verbos predicativos van a ser de 3 tipos. Van a ser transitivos, intransitivos o impersonales. Vamos a explicar qué es un verbo transitivo, cómo lo puedo identificar con mayor facilidad. Si decimos Ana buscó. ¿Buscó qué? Queda un vacío. Pero si digo Ana viajó, no queda ningún vacío. ¿Se entiende? Ana viajó. Ahora, si yo quiero decir Ana viajó ayer a Loreto en avión por asuntos laborales, eso es opcional, pero no es obligatorio. Pero si digo Ana buscó, va a quedar un vacío que solamente lo puede completar el objeto directo. Por eso también se le llama complemento directo. Ana buscó, ¿qué cosa? Las llaves de su casa. Ahora se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué es un verbo transitivo? Es aquel que no tiene significado pleno, completo y por ende requiere de un complemento directo. Este es el complemento directo. A ese complemento directo se le puede reemplazar por los o las. En este caso, como son llaves, diremos las buscó. Femenino, ¿cierto? Se entiende plenamente. Este es el verbo intransitivo, que nunca tendrá objeto directo ni indirecto. ¿Hay alguna estrategia aparte de reemplazar por los, las para conocer al objeto directo? Sí. La estrategia es que
el objeto directo pase como sujeto, por ejemplo, de esta manera. Lo diga, las llaves de su casa esa es la mejor técnica. Bueno, para mí mejor porque nunca me ha fallado. Las llaves de su casa. Lo que era objeto directo pasa como sujeto. Y con eso estoy completamente segura que se trata de un verbo transitivo, el verbo buscar, ya que tiene objeto directo. ¿Por qué también utilizo esta técnica? Porque a veces, por ejemplo, hay casos donde Ana ama a Pedro. Ana ama a Ana. Prestó Pedro. Los chicos me preguntan, profesora, ¿qué función cumple Pedro? ¿Y qué función cumple Pedro? Ambos van encabezados por la preposición a. Ya, muy fácil. ¿Qué se hace? Ana ama a Pedro, ¿puedo reemplazar y decir lo ama? Sí, perfecto. Pedro tiene que ser objeto directo. ¿Y cómo hago para saber que es el objeto indirecto? Se reemplaza por un le. Puedo decir, Ana le prestó dinero. Claro. Y dinero sigue siendo el objeto directo porque prestar implica algo y hay un beneficiario. Quien va a recibir ese dinero es Pedro. Entonces, le se refiere a Pedro y en este caso lo a Pedro. ¿Eso de qué va a depender? Del verbo. Hay verbos transitivos que solo necesitan o de y otros que necesitan o de, pero también objeto indirecto. Esas son las técnicas. Pedro es amado por Ana. Transformo la pasiva y me resulta tal cual les había señalado. Lo que era o de va a pasar como sujeto. Los verbos intransitivos no pueden tener o de ni oí. Pueden tener opcionalmente circunstanciales. Al igual que los transitivos pueden tener circunstanciales, pero lo prioritario es que haya objeto directo. Eso es lo que nos muestra este esquema. Tenemos la lista de verbos transitivos, los intransitivos y cómo se entiende a los verbos impersonales. Muy fácil, no van a tener sujeto. Cuando decimos llovió, no podemos saber quién fue. Llovió mucho. O si digo, hubo disturbios. ¿Y dónde está el sujeto? No, el verbo haber no tiene sujeto. Hace calor. ¿Quién hace el calor? No hay. Está nevando. ¿Pero quién es el sujeto? No hay. Por lo tanto, estos son los impersonales, que desde la gramática normativa la recomendación es que solamente sean conjugados en singular. Si digo habían protestas, está mal. El verbo tiene que ser había, hubo, hay, habrá, pero nunca en plural. ¿Y qué pasa si digo habían resuelto el examen? Esa es otra cosa. Ya no es impersonal. Digo, habían resuelto quiénes. Ellos, tiene sujeto. Entonces no es impersonal. El verbo haber funciona como un auxiliar. Preguntas hasta aquí, por favor.
Voy a mirar el chat, de repente hay algo. Allá, muy bien, Olguita. Ana se lo prestó. Ya, muy bien. Ha hecho el cambio, perfecto. ¿Qué más? ¿Todo bien? Ok. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? Los verbos predicativos son transitivos, intransitivos e impersonales. Ahora les voy a proponer un par de ejercicios para que ustedes identifiquen el objeto directo, el indirecto. Bien, muchachos, por el chat, por favor, quiero que ustedes me escriban cuáles son las funciones, si es objeto directo, indirecto. Sí, por favor, por el chat o luego cuando desarrollemos que sea activando el audio, pero tienen que desarrollarlo. ¿Sí? A ver, 1 minuto para este ejercicio.
No veo respuestas por el chat, entonces van a activar el audio seguramente. Hola, ¿qué función cumple? ¿No? ¿No se animan? Contrataron, el sujeto es tácito. Ellos contrataron a María. La contrataron. Significa que María es el objeto directo, chicos. La es lo mismo que María. Por lo tanto, también es objeto directo. Contratar es un verbo transitivo. Me saludó alguien, saluda a mí. La acción es directamente. Por lo tanto, me es un pronombre que funciona como objeto directo. Me trajo un ramo de rosas. ¿Qué te trajo? Un ramo de rosas. Será objeto directo. ¿Qué te trajo? Rosas. ¿Y quién recibió? Yo. Por lo tanto, me es la que recibe, destinatario, objeto indirecto. ¿Por qué aquí me es OD y acá es OI? Porque el verbo saludar solo acepta objeto directo, mientras que el verbo traer implica algo para alguien. A Luis le obsequiaron. ¿Qué cosa? Un reloj. ¿Quién recibe el reloj? Luis. Y Luis es lo mismo que le. Por lo tanto, Luis, beneficiario, beneficiario es lo mismo que Luis, y un reloj de oro es el objeto directo. Muchachos, observen, si tienen alguna consulta, por favor, me lo dicen. Me hubiese gustado que lo trabajen, lo desarrollen ustedes, porque eso me permitía saber si va entendiendo y si hay dudas, pues obviamente para explicar mejor. Bien, entonces solo estamos acá. Transitivos, intransitivos, todos los verbos como por ejemplo morir, llegar, salir, andar, caminar, que no aceptan porque no lo necesitan. No necesita, pero sí puede ir con un circunstancial que es opcional, ¿no? Como el caso de correr. Corrió por el parque desde temprano. Camina por las orillas de la playa con su amigo. Circunstancial, pero menos objeto directo. Bien, dicho esto, vamos a presentar ahora el otro criterio para clasificar a los verbos es si sufre o no alguna variación, alguna alteración en cuanto a la raíz, al lexema, al momento de conjugar. Les explico con un ejemplo. Vamos a tener 3 verbos con terminaciones ar, ir, respectivamente. A ver, contar. Hacer. Dormir. Cantar. Ver. Partir. Siempre que tengan la forma de un infinitivo, eliminen ar, ir, porque eso les va a permitir quedarse solamente con la raíz. Si yo logro eso, tengo un gran avance. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que esta raíz puede cambiar o sufre cambios, alteraciones, entonces se llamará un verbo irregular.
o no variación, voy a conjugar solamente con la primera persona y con eso es suficiente. Sería yo cuento. Comparamos, la raíz era cont, pero acá dice cuent. La raíz, esta es la desinencia, no pasa nada, pero la raíz se ve alterada. Por lo tanto, este es un verbo irregular. Hacer, yo hago. ¿Y qué pasó? Era hacer, y acá, ¿qué fue? Cambió, sufrió una variación. Ya, por eso se llama también irregular. Primera persona. Es suficiente con la primera. Yo duermo. Ahí está el cambio. Dorm y duermo. Y pasa eso con cantar, correr. Veamos. Yo canto. Yo corro. Parto. Miren, muchachos, no ha pasado nada. No se alteró para nada. Eso es una demostración que los verbos presentan variaciones en el lexema o en la desinencia. Conjugación. Puede ser que no permita hacer la conjugación con una persona, con un tiempo o de repente en algún aspecto, pero sí basta que haya una limitación de ese tipo, se podrá decir que estamos en verbos defectivos, si es que hay limitación, si carece de alguna forma verbal. Hay de repente más, estos son los más conocidos. Basta que haya una limitación de ese tipo, se podrá decir que estamos en verbos defectivos, si es que hay limitación, si carece de alguna forma verbal. Por ejemplo, atañer. Atañer yo no voy a poder conjugar en primera persona, pero sí puede ser en una tercera. Eso como el verbo, por ejemplo, balbucir. Tú balbuces, ella balbuce, pero no puedo conjugar en la primera persona. Eso es un verbo defectivo. Empedernir, acaecer, acontecer. Hay de repente más, estos son los más conocidos, los más representativos.
y son no defectivos los que no tienen ninguna limitación. Puede estar en presente, en pasado, en futuro, en todo tiempo, en toda persona y todo modo, sin limitación alguna. Esos son los no defectivos. Listo. Por favor, para que tengas la información necesaria para repasar, hazle una captura de pantalla. Miss, ¿podría ponerle la 16? Claro, hija, ahí está. Gracias, Miss. De nada, hija. Ya está. Ahora les quiero explicar la clasificación de los verbos según la perífrasis verbal. Para eso tenemos que entender que la perífrasis es la unión de dos o más verbos. Esa definición viene luego, este es solo un adelanto. Esa perífrasis va a tener verbos auxiliares, que pueden ser 2, 3 de repente, o uno solo, pero va a haber un verbo principal, que es ese verbo que puede aparecer en la forma de un infinitivo, participio o en la forma de un gerundio. ¿Qué es importante en esto? Que ustedes identifiquen cuáles son los verbos auxiliares más usados para que no se genere problemas. Por ejemplo, el verbo estar. Estoy leyendo, estoy jugando, estoy explicando. El verbo haber. He pintado, hemos pintado, han pintado. Tener. Tengo que trabajar, tienes que leer, tenemos que estudiar. El verbo ir. Voy a estudiar el próximo año. Vamos a estudiar el próximo año. Eso es lo mismo que estudiaremos. Deber. Debes hacer la tarea. Debemos participar en clase. Puedo crear muchos ejemplos. Podemos responder correctamente, etc. Los verbos auxiliares van a estar conjugados y los verbos principales no. Justamente el auxiliar ayuda en la conjugación. Ha bailado, el verbo haber está conjugado. Gracias a eso sabemos que es la tercera persona. Y si digo he bailado, es la primera persona. Has bailado es la segunda persona. Esa es la función de los verbos auxiliares. Dicho esto, queridos alumnos, por favor, bueno, como siempre su captura va a ser necesaria, por favor. Profesora, Sí, profesora, en el auxiliar, ¿el bailado no es participio? el auxiliar es esto, hija, el verbo haber. Y el No, verbo el verbo bailado. claro, porque estamos en una perífrasis. Cuando decimos han venido, ha bailado, todo. Esto de acá es perífrasis y lo de acá también es perífrasis. Porque solamente cuando clasificamos a los verbos según la perífrasis, tenemos auxiliar y principal. Y todo lo que está de rojito en la primera, a, va, tiene, todos estos son auxiliares. Y todo lo que está en verboide, es decir, terminación ado, ido, choto, so, ar, ir o ando, yendo, van a ser verbos principales. Esto es un participio. Bailado, pero ¿cómo que funciona? Como verbo principal y el auxiliar es el verbo haber. Ahora la inversa. Está explicando, han vendido, vendido es el verbo principal. Está en participio. Pero ¿cuál es el auxiliar? Haber. Ambos casos contienen perífrasis verbales.
y tiene que estar obligatoriamente en una perífrasis verbo auxiliar. Si no, no habría. ¿Sí, hija? A ver, si hay alguna otra consulta, por favor. Todo claro, Miss. Muchas gracias. Dicho esto, vamos a revisar este ejercicio, por favor. Les pide la clase de verbo predicativo. ¿Qué quiere decir eso? Si es predicativo, solamente tenemos esta opción. Los verbos predicativos pueden ser de 3 tipos. Vamos a trabajar ello y cualquiera de estos es lo que tienen que reconocer. ¿Qué más? Me pide la clase de verbo según el lexema. ¿Eso qué significa? Si es según el lexema, es el criterio para decir si es regular o es irregular. ¿Ok? Listo. Ahora sí, por favor. Espero que todos resuelvan, envíen sus respuestas para poder analizarlo por el chat. Chicos, envíen su respuesta, por favor. De no ser así, activen su audio al momento que les pregunto, porque si no, no hay forma de hacer una retroalimentación. Voy a pensar que todo está bien y de repente no es así. A ver, primer caso. Tronaba no tiene sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, esto se llama impersonal. Volaba no tiene objeto directo. Significa intransitivo. Es un verbo transitivo. Recopila algo. ¿Qué cosa recopila? Unos datos. Los recopila.
podemos hacer el reemplazo al objeto directo por un pronombre, los recopila para decir que este verbo es transitivo. Había muchos, no tiene sujeto. El verbo haber entonces es impersonal. La clase de verbo si cambia o no cambia. Anuncio, anuncié, no cambia la raíz, o sea que es un verbo regular. Almuerzo, a ver si analizan. Yo almuerzo, almorz, raíz, almuerz cambia. Irregular. Partió, partiste, partirán, regular. Iremos, el verbo ir es recontra irregular, ¿no? Yo puedo decir yo voy, tú fuiste, cambia. Toco, toqué, tocamos. Tocar es un verbo regular. Alguien se preguntará, profesora, pero si tocar, terminación, ar, le quitamos la raíz es toco. Y cuando digo yo toco, toco, se escribe así. Toco. Y si digo toqué, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. Porque en el fondo lo que interesa es fonológicamente qué hay. Sigue siendo toc, ¿no es cierto? Allá, entonces no cambia en nada. Solo es la escritura, pero la pronunciación, fonema sigue siendo lo mismo. Es un verbo regular. Por último, muchachos, tenemos la perífrasis. Lo que les había señalado, perífrasis entendido como la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo. El verbo principal siempre estará en infinitivo, en participio o en gerundio. Y los auxiliares pueden ser dos o más. Vamos a estudiar, vamos, ahí va uno. Han participado, han, solamente hay uno. Estaban leyendo, estar, hay solamente un verbo auxiliar. Pero eso es muy sencillo. Hay otros casos. Primero hagan su captura para que pueda explicarles con otro ejemplo. ¿Ya está? Por favor, me dan la orden. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, Miss. Gracias. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, vas a tener que volver a pintar ese cuadro. Pasó acá, pintar. Vas a tener que volver a pintar ese cuadro. Si analizamos esta, acá el espacio es muy pequeño. A ver, vamos a quitar esto. Ya, ampliamos acá. Vas a tener que volver a pintar ese cuadro. Todo esto es la perífrasis. ¿Y cuántos verbos tiene? 1, 2, 3, 4. Pero el principal es pintar. Y todo es solamente auxiliar. Prefiero
Esto demuestra que estamos en una oración compuesta. Si hay dos verbos, pero cada uno tiene su propio significado y no es un solo núcleo, como acabo de señalar, en vas a tener que volver a pintar, ya pues cuando haya dos verbos, estamos en una oración compuesta. Eso es lo que nos piden analizar en el siguiente ejercicio. Solo núcleo, como acabo de señalar, en vas a tener que volver a pintar, ya pues cuando haya dos verbos, estamos en una oración compuesta. Eso es lo que nos piden analizar en el siguiente ejercicio. Identifiquen, por favor, la perífrasis verbal. Dentro de lo que es perífrasis verbal, como en este caso, todo va a mejorar muy pronto. Sería va a mejorar la perífrasis, ¿cierto? Estaba estudiando sería perífrasis, ya que el verbo principal es estudiar. Pero si digo dijo, ¿qué cosa dijo? Que me ayudaría. Esa es la segunda idea. Esta no tiene perífrasis. Ahí hay una oración compuesta. Juan y Mila pueden. Esta sí. Realizar el examen es una sola idea. O realizar el resumen, perdón. Y habían planificaron un viaje, sería, ¿no? Una sola idea, y por eso es perífrasis. No sabe. ¿Qué cosa? ¿Cómo enfrentar? Esta es la segunda. Hay dos verbos, pero no es una sola idea. No hay perífrasis. Nosotros supimos. ¿Qué cosa? Responder es la segunda idea. Debemos averiguar. Averiguar algo. La fecha de inscripción. El verbo deber sí es un verbo principal. Todo lo que está de rojito son las perífrasis. Por favor, muchachos, ¿desean que retroceda para que hagan captura de algún PPT? Me lo dicen porque voy a proyectar las preguntas seleccionadas. ¿Está todo bien? Todo claro, Miss. Gracias. Vamos entonces a presentar las preguntas. Ya, bien, muchachos. Aquí tenemos la pregunta 3, 4, 6 y la 11. Por favor. A ver, les concedo unos 2 minutitos para que puedan solucionar ustedes primero y comprueben, ¿no? Comparen sus respuestas, cómo les ha ido.
En el caso de la primera pregunta o la pregunta 3, serán seleccionados por alguien. Entonces, seleccionar es el verbo. Fueron vacunados por alguien. También vacunar es el verbo principal. En cambio, ha sido es el principal, el coordinador encargado. Esta sería la que tiene atributo. Clave en la 3, la C. Ahora, los complementos. ¿Fue contratado dónde? En aquella empresa. Ahí va un complemento. ¿Cuándo? El fin de semana. 2 complementos. Fue afectada terriblemente. ¿Por qué? Por el incendio. Va otro complemento. Hay 2. Rodrigo ya. Va 1. ¿Qué revisa? Los expedientes. ¿Y cuándo? En la noche. Tiene 3. Hoy va 1. ¿Qué cosa publican? Los resultados del concurso. Va 2. Van a inaugurar la nueva carretera. Va 1. En el norte va 2. ¿Cuál tiene más? La C. 4, la C. Carece de formas no personales. A ver, este texto si lo han leído. No personales, falso. Sí tenemos las formas no personales. ¿Como cuáles? Incrementar, cubrir. Por lo tanto, la primera es falsa. Consistir es intransitivo. Claro, consiste en algo. No tiene objeto directo. Hay regulares e irregulares. Sí, hay más regulares. El verbo consistir, cubrir, incrementar. Estas, bueno, eso es irregular, ¿no? Verdad. La 3 es verdad. Cubrir e incrementar son transitivos. Cubre algo, la necesidad. Incrementa algo, la producción. Sí tienen objeto directo. La clave es la E. Ahí está. 6E de estudiosos. Y la 11. Hay que buscar una perífrasis cuyo verbo principal sea transitivo. Tienen que dormir, dormir es intransitivo. Debió mezclar, acá hay una perífrasis, y mezclar algo, todos los ingredientes, objeto directo. Han ido al teatro. El verbo ir es intransitivo. Mientras que hemos estudiado, perífrasis, estudiar implica algo. Entonces, si mezclar y estudiar son transitivos, en la 11 la clave sería la E. ¿Sí, muchachos? Esa es la respuesta de la pregunta 11, respuesta final. Si tienen alguna otra consulta o duda con respecto a la práctica, me lo dicen en este momento porque ya estamos en el receso. Profesora, Y si no, ¿sí? ¿podría poner la pregunta 11 para tomar la captura? Claro. La pregunta 11. Ahí está. Bien, muchachos. Listo, ahí está la 11. Por si acaso hace falta las demás, ahí también lo tienen. La 6 ha sido la E. La 5, la 4 ha sido la C. Y la 3 la C. Bien, que tengan un bonito día. Gracias por su atención.